Nuevamente, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase, al cursillo. Hoy día toca hablar acerca de lumbalgia. Buenos días con todos. Bueno, específicamente es manejo, ¿no? Manejo de lumbalgia. Ustedes van a tener una teoría más detallada. Pero es necesario que nosotros tengamos, previo a tratar cualquier entidad, pues una noción básica de lo que se está tratando en ese momento y alguna particularidad, sobre todo categorizar a la lumbalgia, porque en base a eso es que uno debe o no debe actuar pues con prontitud. La definición de lumbalgia es sencilla, ¿no? Es dolor en región lumbar. Entonces la pregunta cae de madura mencionando de cuál es la zona lumbar. Entonces, todo dolor que se encuentre por debajo de la última costilla y entre los pliegues glúteos inferiores, pues es considerada como zona lumbar y dolor en esa zona es una lumbalgia, ¿no? Entonces recuerden, muchas veces el paciente lo refiere como dolor de cadera. Por eso es necesario que uno tenga o trate de que el paciente refiera específicamente, ¿no? Mencionándoles que contacten la zona que les origina el dolor para que el término sea correcto. Entonces, muchas veces el término cadera, y es ahí donde uno puede entrar en error de hacer un diagnóstico, es referido a la zona lumbar y no a la región anterior como realmente es cuando hay patología de cadera. El término lumbocefalgia implica lesión o daño a nivel de raíz por la localización, en este caso raíz nerviosa lumbar, ¿no? Y la radiación, de acuerdo al dermatoma comprometido, puede ser variable. Y parte del examen físico me va a determinar específicamente la raíz lumbar comprometida, ¿no? L4, L5, S1, de repente, dentro de las que principalmente dan distribución a ese nivel. Y va acompañado esto de síntomas, pues, motores, sensitivos, o a veces autonómicos, ¿no? Recuerden la inervación que hay a ese nivel. Son las principales definiciones que hay que tener en cuenta en estos casos. Entonces, vamos a reconocer que es una de las principales causas de consulta, vista en forma ambulatoria, variable el porcentaje 60-85% de los casos, junto con patología degenerativa, artrosis, el dolor lumbar pues está dentro de los principales reportes. La evolución natural de un debut de lumbalgia, el primer episodio, por así mencionarlo, puede durar, ser muy breve, no más de 2 a 4 semanas, muchos de los casos con remisión espontánea. Pero no existe un despreciable número que sea recurrencia, o sea, a tener en cuenta esto. Puede ser que entre 20 a 40% de los casos dentro de la evolución tenga esta posibilidad de tener nuevos episodios de dolor lumbar. Y esto viene definido o porque estamos ante una patología crónica o porque de repente el factor que condiciona el dolor lumbar sigue presente y no ha sido corregido. Entonces, al entender este concepto nos permite, cuando hablemos de tratamiento, ubicar a un grupo de pacientes que son considerados en riesgo de padecer lumbalgia. Y para ellos también hay algunas indicaciones terapéuticas, ¿no? No necesariamente farmacológicas, sino otro tipo de medidas. Esto ya es más conocido. En forma general, cuando a ustedes les solicitan hacer una categorización del dolor, ustedes orientan su historia clínica y sus preguntas a definir si el dolor lumbar es mecánico o no mecánico, ¿no? Conocido como inflamatorio. La gran mayoría, 90%, y si tomamos aquellos que hacen compromiso radicular, podemos decir cerca del
98-99% de casos es de tipo mecánico. Cualquiera de las estructuras que forman parte de este combo, vértebra, disco intervertebral y elementos de fijación, como son los ligamentos y músculos paraespinales, puede ser plausible de originar dolor. Entonces tenemos aquellos que solo hacen un componente muscular. Este músculo puede o estar distendido o estar contracturado, y a ese concepto o a ese tipo de compromiso se le conoce como lumbalgia inespecífica, también denominada a veces lumbago. Entonces, el término de lumbalgia y lumbago no necesariamente coinciden, ¿no? Lumbalgia es un concepto más amplio. Si hubiera una lesión importante del músculo, con ruptura de sus fibras, pues estaríamos hablando de un desgarro, ¿no? También entra dentro del concepto de lumbalgia inespecífica. Las otras estructuras, como les menciono, pueden también afectarse. Entonces tenemos cambios degenerativos a nivel de articulaciones. Entonces recuerden que en columna vertebral hay dos grandes grupos de articulaciones, por lo menos en la mayor parte de segmentos, con algunas excepciones. Es así que tenemos que en el arco anterior es el formado por todos los cuerpos vertebrales. La articulación se llama disco vertebral. Entonces, el disco se articula o sirve como nexo para la unión de las vértebras. Entonces, esa zona puede sufrir también lesión, puede haber ruptura o desgarro, pues, de las placas cartilaginosas y producir una pérdida de integridad del disco. O puede asociarse a veces a la presencia de protrusiones o hernias, ¿no? En discalis a ese nivel. O también puede ocurrir alteraciones en las articulaciones del arco posterior. Recuerden que en el arco posterior las articulaciones interpoficiarias pues también dan lugar a la formación de un punto de unión con cartílago y sinovia propia, la cual también sufrir cambios degenerativos, ¿no? Propios de una artrosis de repente facetaria o a ese nivel. También pues puede ser responsable del dolor. Fracturas traumáticas y osteoporóticas están descritas, produciendo una inestabilidad de columna. Estas fracturas pues, pueden producir compresión de la misma, ya sea en su eje anterior, medio o posterior, si hablamos del cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral siempre se le enfoca con tres alturas, la altura anterior, media y posterior, y a partir de ahí, si ustedes ven que reduce la altura anterior, media, posterior, hay términos que se usan como fractura en cuña, fractura bicóncava, fractura por aplastamiento. Entonces, ya sea de origen osteoporótico, primario, ¿no? Principalmente, estoy hablando de la senil y la posmenopáusica en cuanto a osteoporosis, o traumáticas, pues pueden ser clasificadas como lumbalgias mecánicas. Alteraciones del eje, ya sea en sentido sagital o en sentido transversal, vamos a encontrar la presencia de escoliosis, cifosis o hiperlordosis, ¿no? Muchas veces encontrada sobre todo en esta zona anatómica. El desplazamiento de una vértebra sobre la otra también puede deberse por alteración o de repente lesión del pedículo o algún otro elemento de fijación, la unión disco-vertebral, y producir o favorecer este desplazamiento. Eso se le conoce como espondilolistesis. Entonces, ante toda lumbalgia mecánica, ustedes tienen una serie de diferenciales que hay que considerar, en el cual la historia clínica te va a acercar o alejar de repente a cualquiera de estas posibilidades. Y si yo asocio este tipo de alteraciones al dolor con irradiación inferior, ¿no? El dolor de tipo neuropático, pues se considera esto como una lumbociática. Como les mencioné, pues puede llegar a un porcentaje muy cercano al 99% si sumamos lo anterior, y de por medio tiene que haber una alteración en el recorrido del nervio o de la raíz espinal. Y esto puede ser pues, que haya migración de una hernia, ¿no? Produciendo reducción del lumen por donde discurre el nervio o raíz nerviosa,
o pues deberse también pues por estenosis espinal asociada o no a espondilolistesis, ¿no? Que es que el continente en su aspecto o en su límite óseo, en su límite discal sea el que origine pues esa disminución de el espacio por donde discurre el nervio. Entonces, con esos diagnósticos diferenciales, muchas veces uno va a requerir el apoyo de una imagen, dependiendo del tiempo de evolución. Obviamente, para un problema muscular, un lumbago no voy a requerir una imagen, pero un problema que se hace crónico, una imagen de apoyo, que puede ir desde una resonancia, una radiografía de repente simple, ¿no? En dos incidencias de la región lumbar. El asunto es que puede haber un grupo de pacientes que no encaja en este patrón mecánico y que es en sí el motivo por el cual uno debe estar alerta ante un paciente con lumbalgia, que no se escape pacientes con este contexto de lumbalgia inflamatoria. El 99% no es inflamatoria, por ahí está claro. Una imagen me va a ayudar, un examen clínico, antecedentes, y una imagen probablemente ya me ayude a definir categóricamente causa de esa lumbalgia. Pero este grupo de pacientes pues va a requerir un mayor esfuerzo, ¿no? Porque la sospecha tiene que ser alta, empezando desde cómo nosotros definimos a la lumbalgia inflamatoria, caracterizada pues por una lumbalgia que empeora con el reposo o reposo prolongado y mejora o disminuye, por así decirlo, no es que mejore, sino disminuye con el movimiento o la actividad. Tres grandes grupos a plantear ante toda lumbalgia inflamatoria: origen neoplásico, infeccioso o inflamatorio propiamente dicho, que encajaría dentro del grupo de espondiloartritis. Entonces, las neoplasias pues, pueden tener diferentes orígenes, ser primarias o secundarias, principalmente son metástasis. Las infecciones, dependiendo si son agudas o crónicas, voy a correlacionar con determinado agente etiológico o de repente alguna condición asociada que puede llevar a esta posibilidad, ¿no? Hay contextos que me van a orientar hacia una u otra infección, siendo pues, por ejemplo, las llanas, estafilo, en unos suprimidos, ¿no? Excreto, una posibilidad. Los crónicos, tuberculosis, brucela, estoy pensando con mayor posibilidad ese diagnóstico. Y de las espondiloartritis, cuando hagan su teoría van a ver que existe un gran grupo de enfermedades que encaja bajo este concepto y que tienen la posibilidad de afectar columna. Espóndilo viene de ahí, ¿no? El columna significa, y tenemos estas cuatro representativas que ya son conocidas por ustedes, ¿no? Anquilosante, psoriática, reactiva y enfermedad inflamatoria intestinal y la variante Reiter incluso de la reactiva. Las causas son mucho menos pues probables. Recordar que el dolor lumbar puede ser parte del contexto del dolor referido, no iniciándose en la zona de dolor, sino en algún órgano muchas veces. Y estos por cercanía, por vecindad, son los que tienen mayor posibilidad de dar este tipo de irradiación del dolor, ¿no? Compartir algunas raíces nerviosas que pueden pues acercar este diagnóstico, o algunas por localización también. En localización anatómica, poder también hacer confundir con un dolor de origen en espina, ¿no? Espina vertebral. Entonces tenemos acá ejemplos para varones y mujeres también. Próstata, endometriosis, EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. A nivel renal ya es conocido la posibilidad. Paciente que tiene dolor en región lumbar, lo primero que piensa es que tiene cálculos renales, ¿no? Es una posibilidad, pero todas estas causas de dolor tienen algunas características clínicas, la forma de inicio, la forma de evolución y alguna condición asociada que ya te hace pensar en que el origen no es vertebral, ¿no? Muy claro, esto lo tenemos en compromiso con la presencia de cálculos, por ejemplo, la forma aguda con que inicia la irradiación de la misma por la migración de hito, ¿no? Esos son ejemplos. O la pielonefritis misma, que tiene también formas o alteraciones en la micción que te van ayudando, la pancreatitis, por ejemplo, se habla de gastrointestinal, que tiene una forma de una localización de inicio e irradiación hacia la zona lumbar, ¿no? Todas con características peculiares que te van a hacer sospechar a que es un dolor referido, no un dolor que inicia en la zona lumbar. Y ya rarezas, pues, que en sí o están enmarcadas dentro de un
un contexto mucho más extenso de síntomas. No es que sea solo el dolor lumbar la única manifestación, sino hay una serie de síntomas que dentro de los cuales puede coincidir la presencia de dolor en la región lumbar, ¿no? O sea, hiperparatiroidismo y algunas hemoglobinopatías que están referidas. Entonces, para poner contexto, entonces nosotros vamos a tratar de hacer esa diferencia. El tratamiento en sí va a estar enfocado principalmente el tema de hoy va a estar enfocado en las lumbalgias mecánicas, porque para inflamatoria ya van a tener una teoría. Las neoplásicas tienes que tratar el tumor de fondo, y la infección, dependiendo de la etiología, tienes que dar antibióticos, pues, ¿no? Y limpieza o drenaje si es necesario, ¿no? Eso en artritis infecciosa ya lo han tratado. Acá vamos a enfocarnos en las mecánicas. Hablemos de tratamiento, pero la idea es que ustedes tengan claro el concepto de la posibilidad de que haya un diagnóstico diferencial. Entonces, la historia clínica es básica, aparte de obtener bastante información sobre la posible etiología, el hecho de que generes contacto y afinidad con el paciente es básico para que ustedes puedan enfocar una determinada terapéutica del paciente que pueda ser cumplida. Los signos de alarma van a estar orientados a las causas de lumbalgia inflamatoria. Tenemos un listado de signos de alarma que, si ustedes los ven, tienen que pensar en que existe un secundarismo y que no solo se trata de una lumbalgia mecánica, sino puede haber una complicación asociada que implica cierta gravedad y que debe orientar pues a un manejo diferente, ¿no? Por ejemplo, dolor lumbar que empieza en un joven o que empieza pues a edad muy tardía, son dos puntos que deben hacer de sospechar que el paciente puede tener una enfermedad, una patología diferente a una lumbalgia mecánica. Bueno, obviamente el hecho de tener un traumatismo, implica de repente mayor severidad de la lesión, que el dolor no obedezca al patrón mecánico y que progrese, pues signo de alarma negativo o mala evolución, y que encontremos pues una limitación importante de los diferentes segmentos de la columna, incluyendo el segmento lumbar, ¿no? Te va orientando hacia que el paciente no tiene una simple lumbalgia. Empeora eso si tenemos historia de cáncer, si tenemos de por medio uso de corticoides, son fracturas por osteoporosis asociada a corticoides, drogas, HIV ante la posibilidad de infección, alguna complicación importante desde el ámbito neurológico también le otorga cierta severidad. Cuando hay estenosis espinal, por ejemplo, síndrome de Kidney, es una complicación importante que incluso requiere manejo rápido y quirúrgico. Y bueno, síntomas o deformidades pues severas también te otorgan cierta gravedad el tipo de dolor que estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo cuando hay una escoliosis de moderado severa o la cifosis también en gran magnitud, porque dificulta el esfuerzo respiratorio, aparte de implicar pues una complicación en otros segmentos de la columna. El examen, entonces recuerden que la anamnesis es de repente muy importante para poder nosotros enfocar estos pacientes. El examen físico va a poder probablemente darte alguna información, para la anamnesis es lo principal. Entonces, si yo hablo de malignidad, vamos a tener una serie de preguntas y datos que vamos a tener en cuenta para acercarnos a esta posibilidad, como la edad de presentación, o más de 50 años, historia previa de cáncer, pérdida de peso, que ya les ha dado tratamientos que no haya mejorado, que tengan las características de ser inflamatorios, pues dolor nocturno básicamente por la posición de decúbito. Pero de todos estos parámetros, el que tiene más valor, y debido a la posibilidad de que esta enfermedad metastice en caso de las neoplasias, es la historia previa. O sea, si tú tienes un paciente con dolor lumbar de tipo inflamatorio y tiene historia previa de cáncer, así que haya sido tratado, ustedes deben pensar que puede ser una complicación de esa malignidad. Es el elemento que tiene mayor aporte hacia esa posibilidad.
Podemos hacer el mismo ejercicio para infección. Recuerdo que una de las vías de diseminación de la infección, o la principal vía, es la hematógena. Entonces entenderán por qué todos estos hallazgos correlacionan con la posibilidad de esa vía de diseminación. Recordar también que existen diferentes gérmenes de acuerdo a la edad de presentación de la misma, y un signo clínico, que es el único que creo que está referido en este listado, es la fiebre. Entonces, si tú tienes un paciente con dolor lumbar y fiebre, tu primera posibilidad, no la única, sino tu primera posibilidad es que sea infección. Voy a decir lo contrario, o sea, si no hay fiebre, es muy difícil que estés ante una infección. En el caso de espondiloartritis, bueno, ustedes saben que estos pacientes comparten pues algunas características en cuanto a que son o se presentan en edad temprana, entre 20 a 40 años, la historia de compromiso ocular, la historia familiar, la limitación no solo de la lumbar, sino de los diferentes ejes de la columna vertebral, y la asociación con entesitis. O sea, son datos claros que te van orientando hacia ese grupo de enfermedades, que si a esto le sumas pues antecedentes como el psoriasis, colitis ulcerativa, Crohn, o la infección previa el mes anterior, este diagnóstico se acerca mucho más, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma de presentación que te va orientando a ese diagnóstico. En este caso, no es que exista uno de estos parámetros que sea el de mayor relevancia, sino que es la suma de elementos clínicos. Por eso vemos la importancia de la historia clínica. Entonces, eso es dentro de lo principal. Ya menos frecuente osteoporosis, pues que las fracturas se den en el contexto de tener osteoporosis. Para esto tiene que haber, en el caso de las primarias, pues puede presentarse edades ya avanzadas del paciente. El uso concomitante de corticoides favorece a la presencia de osteoporosis, o un elemento que favorezca la fractura. La principal causa o el principal mecanismo de fracturas en una osteoporosis es la caída del paciente, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Y en las propiamente traumáticas, pues el antecedente es importante para sospechar esa posibilidad. Y antes de llegar a tratamiento, no quería pasar a tratamiento sin que tengan ustedes claro de que en dos contextos es que ustedes deben considerar a la lumbalgia como emergencia quirúrgica, que como ven el porcentaje es muy bajo. En síndrome de caudequina o compresión de médula espinal, ¿no? El síndrome de caudequina viene asociada siempre a una estenosis, ¿no? del canal medular, es más frecuente en ancianos. Los síntomas son bilaterales, derecha e izquierda. Puede ser de diferente tipo, pero lo que más resalta es el fenómeno motor. Paciente con debilidad de ambos inferiores, y que el síntoma doloroso pues va a modificarse cuando disminuimos la extensión de los miembros inferiores, es decir, al sentarse. Cuando tiene rápida progresión de estos síntomas, rápida, podemos decir, pues dentro de de las primeras 4 semanas en evolucionar, esto es considerado una emergencia quirúrgica. Lesiones que ocupan espacio o el propio desplazamiento del disco intervertebral pueden favorecer una lesión medular importante, con todos los hallazgos propios, ¿no? de un síndrome medular, como son pues el nivel sensitivo, la disminución de la fuerza, por ejemplo, alteraciones a nivel autonómico, principalmente urinario y fecal, ¿no? Con retención urinaria, a veces también incontinencia fecal en estos pacientes. Entonces, la asociación de estos tipos de síntomas, claro, amerita de repente un estudio, una imagen previa en ambos casos, pero la resolución de la misma requiere tratamiento quirúrgico, por la posibilidad de tener alguna expectativa de mejora en estos pacientes. Bien, entonces todo eso es lo previo. Ahora sí, pasamos al tratamiento, que es lo que queríamos revisar el día de hoy. Entonces van a entender un poco más acerca de cómo o por qué se trata a los pacientes de esta manera, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Para qué yo trato una lumbalgia? Yo la trato para reducir dolor. O sea, no quiero que desaparezca el dolor. Pero el otro parámetro importante que no es tenido en cuenta muchas veces es que yo quiero restituir al paciente en su actividad previa, ¿no? Es decir,
mantenimiento o mejora de su actividad. En el caso de los que laboran, mantenimiento de su capacidad laboral, disminuir los días de ausencia al trabajo. Y en el caso de una patología que implique cierta alteración de la estructura anatómica, prevenir lo más que se pueda la discapacidad que pueda generar este tipo de lesión, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con fractura debe tener, de todas maneras va a tener una secuela. Entonces la idea es actuar a tiempo para prevenir pues una mayor discapacidad de esa disfunción. Entonces, el estratificar a estos pacientes puede ser muy favorable. Pacientes que están en riesgo, pacientes que se presentan por primera vez con este tipo de dolor, dolor agudo o primer episodio, y aquellos que son los que reagudizan o recaen en el dolor, ¿no? Los que padecen dolor crónico. Hay bastantes coincidencias en cuanto a los elementos que tenemos para manejo, tanto no farmacológicos como farmacológicos, pero también existen algunas diferencias en cuanto a eficacia de estas medidas de tratamiento. Entonces, tratar de estratificar. Ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene una actividad en la cual haga esfuerzo físico importante, de repente es estibador, pues así no haya tenido dolor lumbar antes, pues está en alto riesgo, ¿no? Entonces yo puedo ejercer o indicar algunas medidas para que en el futuro, pues este paciente reduzca la probabilidad de presentar dolor lumbar, ¿no? Pacientes que usan corticoides a altas dosis, yo en el sentido de prevención de fracturas osteoporóticas y por lo tanto la secuela que es dolor, yo puedo indicar tratamiento antirresortivo, por ejemplo, para reducir este riesgo a fractura, ¿no? Y así podemos poner más ejemplos de pacientes en riesgo. Entonces, la modificación de estilos de vida implica ejercicios y explicarle al paciente, en el caso de los que tienen factores de riesgo, o en aquellos que tienen un cuadro doloroso que se da por primera vez, pues explicar la posibilidad de modificar estilos de vida, explicarles el por qué se produce el dolor lumbar y eso les va a llevar a un buen resultado a la larga. Pues un paciente que solo se le da terapia analgésica, viene por dolor lumbar, le indicas un analgésico con un relajante muscular, 2-3 días pasó el dolor, probablemente pues este paciente al no indagarse y al no hacerse énfasis en lo que condicionó el dolor y tratar de mejorarlo, pues el paciente va a tener recurrencias de dolor en algún momento de su evolución. Entonces para eso estimulamos la práctica de ejercicios principalmente que logren hacer o mejorar la flexibilidad de la columna, ¿no? Entonces, para ese aspecto pedimos que realicen los movimientos naturales que hace la columna lumbar, pero mantenerlos determinado tiempo en esas posiciones y con un determinado número de repeticiones, teniendo en cuenta la edad de la persona también, ¿no? En la medida que lo pueda realizar. La caminata, ejercicios de coordinación, todo con el objetivo de mejorar tono muscular y mejorar resistencia y flexibilidad de ese eje de la columna. Ejercicios como el correr, nadar, en práctica de deporte en sí, todos han demostrado eficacia adecuada para todos los grupos que son mencionados, ¿no? Siempre y cuando sea posible hacerlo. Entonces, si los dividimos en los tres, en lo que hemos estratificado en los tres grupos, vemos que este programa de ejercicios, como los que mencionamos anteriormente, van a ayudar a reducir dolor, incluso en los crónicos, y también a restaurar o mejorar la actividad del paciente. O sea, en esos dos aspectos han demostrado, pues, tener bastante implicancia. Los programas educativos de repente tienen mayor utilidad en pacientes que ya padecen de forma crónica, debido a que si lo comparas con los otros grupos de pacientes, de repente aquel que tuvo un solo episodio y la circunstancia no se dio necesariamente por una actividad que realiza en forma recurrente, de repente simplemente ese día hubo mudanza, por poner un ejemplo, ¿no? Y hizo el esfuerzo, pero no es su actividad habitual, no necesariamente van a tener una repercusión de gran importancia en este grupo de pacientes, que es de repente muy diferente en pacientes crónicos que si tienen este tipo de dolores porque recaen o recurren en determinada actividad.
El mantenerse activo es una conducta que debemos tomar ante todo paciente con dolor agudo, y esto implica aquellos que tienen primer episodio o aquellos que de repente, siendo un paciente con dolor lumbar crónico, presentan una exacerbación del dolor. O sea, yo ya sé que tengo dolor lumbar, pero es un dolor, si le doy una escala análogo visual, esta va a tener una, dos de repente, solo con algunas posturas, pero imagina que ese paciente realiza o alguna actividad y el dolor pues empeora. También en ese contexto podemos considerar como una reagudización, en el caso de un contexto crónico, pues el mantenerse activo mejora síntomas y también favorece a la reducción de actividades. Eso implica que el periodo de descanso en los pacientes con dolor lumbar agudo debe ser breve. Tengo dolor lumbar, yo debo estimular que un lapso no más allá de 3 a 5 días, el paciente ya debe restaurarse su actividad. Entonces, el descanso prolongado, y a veces se ve que esta solicitud es hecha por pacientes, no debe ser muy largo, ¿no? Te piden, no quiero descansar pues 7 a 10 días por el dolor que tengo, no es sugerido eso, ¿no? Se ve que aquellos que se les da reposo prolongado tienden a ser mucho más lenta la recuperación del dolor en cuanto a síntomas y el reinicio de actividades. Entonces, 3 a 5, ¿no? El paciente ya debería reinstalar la actividad, sobre todo en estos casos que presentan reagudización o primer episodio de dolor lumbar. El tratamiento farmacológico tiene el objetivo de reducir síntomas, pues obvio, ¿no? Analgésicos para el dolor, y también pueden influir en cierta parte en la mejora de la función, o sea, de la actividad. Debido a que, recuerden que los problemas de columna vertebral funcionan como una unidad, en el cual la afectación de cualquiera de las estructuras va a repercutir en las otras. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una lesión discal. Si bien es cierto, el punto de inicio está a ese nivel, pero estructuras como el músculo y estructuras de apoyo como son pues ligamentos también van a sufrir algún cambio que va a favorecer a persistir el dolor. Por eso es que estos pacientes pues se les trata no solo con analgésicos, sino se busca reducir la tensión muscular. Y bueno, recuerden el concepto también de que estos medicamentos no se usan como profilaxis, ¿no? Si el paciente no ha tenido dolor o no tiene dolor en ese momento, no tienen por qué dar algún analgésico o relajante muscular. De los fármacos que han demostrado utilidad, tenemos a los analgésicos, a los analgésicos como paracetamol, por ejemplo, y a los opiáceos o pesos menores y mayores, ¿no? Estoy refiriendo también al tramadol, oxicodona, por ejemplo. En ese contexto se ubican los analgésicos. A los antiinflamatorios no esteroideos, en todas sus variantes. Una clasificación simple es hacerla como AINE no selectivo y aquellos COP2 específicos. Todo ese grupo de AINES están incluidos acá. Relajantes musculares y para un grupo determinado de pacientes los antidepresivos. Principalmente de tipo tricíclico y algunas, incluso también la asociación con algunas benzodiazepinas pudiese mejorar esto, ¿no? Siendo este un ansiolítico, claro. Analgésicos, estoy hablando de todo ese grupo de pacientes. Se supone que yo le doy tratamiento farmacológico solo a los que ya tienen dolor, ¿no? Por eso es que acá ya no figura en riesgo. En riesgo ya no se le da tratamiento farmacológico, son los otros previos. Entonces, a los que ya tienen dolor, ya sea agudo o crónico, se ha demostrado que los analgésicos influyen tanto en síntomas como en la actividad de la misma. En el caso de los AINES, la misma consideración. Para síntomas y para actividad han demostrado también buena eficacia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden optar por uno o por otra posibilidad. Va a depender, y recuerden que cada paciente tiene un umbral de dolor diferente. Cuando ustedes revisan manejo del dolor, hay una escala que empieza por el paracetamol, pasa por los AINES y luego llega a los opiáceos, ¿verdad?
Entonces, la misma consideración, hay pacientes que le irá muy bien con ibuprofeno, hay otros pacientes que requerirán de repente un tramadol o una medicación diferente. Hay pacientes que de repente tienen tantas comorbilidades, de repente historia de infarto de miocardio previo, HDA, que está limitado el uso de AINES, tienen mucha edad como para tolerar los opiáceos, solo te queda el paracetamol, entonces tienen indicación ya sea para dolor agudo o crónico, teniendo esas consideraciones para ver cuál elegir, ¿no? En cuanto a su perfil de seguridad principalmente. En el caso de los antidepresivos para pacientes crónicos, y no específicamente para actividad, sino como sintomáticos. Pacientes que tienen sobre todo cuadros de dolor generalizado, dentro del cual está incluido la presencia de dolor lumbar. Es donde va mejor esto. Pacientes que les duele pues extremidades, varios segmentos de la columna, incluyendo el lumbar, pues es ahí donde van mejor los antidepresivos. Pacientes con dolor crónico, ¿no? Y los relajantes musculares es principalmente para cuadros agudos, ya sea debut o ya sea exacerbaciones de la misma. Bien. Con respecto a la terapia rehabilitadora, es la principal. La terapia rehabilitadora es necesaria en los casos pues, que el dolor se ha hecho persistente, ¿no? Es la principal forma de mejorar actividad o restaurar movimiento. Si vemos, lo farmacológico influye en los dos, pero incide claramente mucho más en lo que es terapia del dolor, ¿no? Manejo del dolor. El otro aspecto de actividad, el tipo de la terapia rehabilitadora influye en los dos momentos, pero tiene mucha mayor implicancia cuando queremos restaurar, ¿no? Entonces, su principal beneficio. Entonces, mejora la limitación funcional. Dependiendo de la severidad del caso, va a existir esta limitación. Si es un cuadro, puede ser un cuadro agudo con cierta severidad, pudiese de repente tener sentido en este aspecto, pero la mayor parte de pacientes son crónicos, ¿no? Entonces, si el dolor es localizado, se elige determinada modalidad, depende de la estructura afectada y por lo tanto va a depender el diagnóstico. El mínimo de favor que le puede hacer al médico rehabilitador es enviar a los pacientes a rehabilitación, pero con un diagnóstico específico. No es de mucha ayuda, por ejemplo, si ustedes colocan en una interconsulta, paciente con dolor lumbar de 3 meses de evolución se solicita terapia rehabilitadora. Entonces le estás diciendo al médico rehabilitador que haga el diagnóstico, ¿no? Que tú no has podido hacer porque es muy inespecífico. O sea, tú tendrías que precisar el tipo de lesión. Ejemplo, ¿no? Pacientes con espondilolistesis a nivel L2, L3, tanto tiempo de evolución, se solicita terapia pues rehabilitadora. Es otro contexto, el médico rehabilitador, bueno, tomará en cuenta los antecedentes y el diagnóstico específico y en base a eso trabajará un plan de terapia. Entonces recuerden que es de mucha ayuda el precisar diagnóstico para hacer una mejor rehabilitación del paciente. Lumbalgia aguda, lumbalgia crónica, hay modalidades que sirven más según unas que con otras. Como les referí, puede mejorar síntomas, pero están más orientadas, muchos de los casos, a la actividad, sobre todo cuando es cuadro crónico, ¿no? A ver, en cuadros agudos, pues el hacer movimientos, movilización articular es importante. Se le pide, por ejemplo, al paciente que haga o adopte posiciones, ya sea de uno ubique rangos máximos, esa de hiperextensión, hiperflexión o lateralización. Eso va a mejorar pues en todos los aspectos, porque está trabajando principalmente masa muscular. Para cuadros agudos, y esto es muy conocido, pues el frío es mejor que el calor, entonces en cuadros agudos se recomienda el frío terapéutico. Y cuando existe contractura asociada van muy bien los masajes, ¿no? Y en estos pacientes para reducir el dolor, obviamente vas a restaurar la integridad del músculo afectado. En el caso de pacientes con cuadro crónico, pues ejercicios de estiramiento de repente son los más favorables, donde trabaja específicamente grupos musculares que están afectados.
Sugieren técnicas de relajación aquí entre el yoga, de repente a tallar, tai chi, como alguna de los métodos que se usan, o alguno de repente particular según sugerencia del médico rehabilitador en cuanto a los síntomas. Los ejercicios de tipo aeróbico o que ofrezcan cierta resistencia también pueden ser indicados siempre y cuando no exista inestabilidad de columna y pueden ayudarte en los dos aspectos, ¿no? Mejorar actividad y mejorar síntomas. Hay pacientes que no se les puede tocar por el grado de compromiso, de repente tienen una gran extensión de compromiso y daño, y el ejercicio o la terapia en agua o hidroterapia en estos tanques especiales, pues ha demostrado tener sí implicancias ahí, de repente sí, principalmente en dolor, más que en una alternativa a aquellos pacientes que tienen un cuadro muy extenso a nivel o muy severo a nivel del eje vertebral. Bueno, ya son opciones que manejan los rehabilitadores en casos, en determinado caso, pues, ¿no? Específico. Entonces, en conclusión, para hablar de terapia, pues recuerden que en los pacientes en riesgo, o incluso aquellos que no tenemos riesgo porque no realizamos alguna actividad específica, el ejercicio y identificar algún factor de riesgo son básicamente los pilares de prevenir este tipo de dolor, ¿no? Que suele ser muy incómodo y muy recurrente cuando está presente. Los pacientes agudos, pues restauración rápida a la actividad luego del episodio de dolor, evitar el descanso prolongado, ¿no? Sería no más allá de 3 a 5 días. Hay, como hemos visto, diferentes grupos energéticos a usar que pueden ser combinados con relajantes, o deben ser, ¿no? Combinados con relajantes musculares, y la terapia es muy importante. Como el paciente está debutando, siempre hay que considerar la posibilidad de que estamos ante lumbalgia inflamatoria o que el paciente tenga algún signo de alarma que oriente de repente a ser mucho más exquisitos en nuestro plan diagnóstico, o de repente es un paciente con complicación que amerita tratamiento quirúrgico, entonces debemos estar atentos por esta posibilidad. Y para los pacientes crónicos, pues obviamente para ese tiempo ya tiene que tener un diagnóstico específico de la causa de dolor y pues la terapia de rehabilitación en suma, ¿no? En suma, con todo lo previo, es de mucha utilidad para este tipo de pacientes. Bien, entonces hasta acá es lo que quería exponerles el día de hoy con respecto a manejo de lumbalgia, enfocándome un poco más en las de causa mecánica, que son las más frecuentes. ¿Alguna pregunta, si la tuvieran? Sí, te escucho, Luis Sáenz. Doctor, sí, bueno, buenos días. Una pregunta, en el caso del tratamiento de fármacos, ¿cuál sería el más adecuado, no? El analgésico más adecuado, el AINES más adecuado, el relajante y el antidepresivo más adecuado. Tratamiento individualizado es la respuesta y debes guiarte por el perfil de seguridad. Por ejemplo, un paciente que tiene, vamos a poner, ¿no? 50 años de edad y que tiene antecedente de hemorragia digestiva hace 3 meses, actualmente no, y viene por dolor lumbar. ¿Ya? El paciente ya tomó en su casa paracetamol sin mayor variación. Entonces tú piensas en un AINE. ¿Qué AINE usar? Si el paciente no tuviera ese antecedente, yo podría usar cualquier AINE. Ninguno ha demostrado superioridad. Pero como tiene el antecedente de problema gastrointestinal, yo debo evitar los AINES no selectivos, ¿no? O sea, cuando hablo no selectivos, estoy hablando de los que no tienen especificidad por la COX-2 específicamente. Entonces podría usar un COX-2, el celecoxib y toricoxib. Ahora, si yo estoy en un centro donde no hay, no tengo mucho que elegir, de repente trabajo en un hospital o un centro donde solo hay ibuprofeno, naproxeno, podría usar el AINE no selectivo, pero obligatoriamente con un inhibidor de bomba de protones. Igual, a pesar de reducir el riesgo, siempre hay riesgo de complicación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente no mejoró a ese esquema de tratamiento? Pues tienen los opiáceos
como una alternativa. O sea, tú vas buscando qué medicamento, y la sugerencia es ir escalando de menos a más potencia para ver qué medicamento es el que logre la analgesia del paciente. No sé si con eso quedó claro la forma como escoger el medicamento, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Liliana Almoguer. Sí, dime. Sí, doctor, buenos días. En el tratamiento farmacológico de lumbalgia, usted mencionó que habían dos que mejoraban los síntomas para cuadro agudo y crónico. Uno era AINES y el otro, ¿podría repetirlo, por favor? No, claro, lo que he mencionado de los en cuanto a el tratamiento farmacológico, podemos usar analgésicos y podemos usar AINES. Ambos grupos de medicamentos funcionan tanto para síntomas como para actividad en cuadros agudos y cuadros crónicos. El concepto de analgésicos no solo hay que pensarlo en paracetamol, sino también los opiáceos, menores y mayores. O sea, todos los analgésicos funcionan. Ya el elegir va a pasar, pues, de acuerdo al tipo de paciente particular. Me estoy refiriendo a todo medicamento AINE y analgésicos, que incluye el paracetamol y a los opiáceos menores y mayores también, ¿no? Bueno, que es raro usar mayores, pero también están dentro de la posibilidad. No sé si está respondida la pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Uh-huh. Bueno, es un tema no muy complejo en realidad, ¿no? Porque es conocido, es que es una patología que supongo que por lo menos uno de ustedes en algún momento de su vida ha sentido o ha visto, ¿no? O ha visto pacientes con dolor lumbar y es muy conocida la forma como evoluciona. Por eso es que no es tan complejo entenderlo. El tratamiento también no es muy difícil de entender. De repente el tratamiento sí va a partir muchas veces del diagnóstico correcto y ahí viene de repente la principal dificultad, entre comillas, ¿no? Para enfocar una lumbalgia. Hacer diagnóstico correcto y que no se nos escape ese 1% de lumbalgias inflamatorias o aquellos signos de alarma pues, que deben hacer de que tu tratamiento sea y tu diagnóstico sea mucho más rápido. Por eso que es necesario, o era necesario que tengan claro lo previo, ¿no? Antes de ir de frente al tratamiento, que en realidad no es muy complejo. Bien, entonces, bueno, hoy día creo que incluso tienen clases de lumbalgia. Ya hablarán de cada patología con mayor detalle de lo que se ha hecho acá, ¿no? Bien, si no tienen preguntas, entonces damos por terminado este cursillo. Muchas gracias.